Muy bien, como habíamos visto en el video anterior, con este ejemplo vamos a buscar diseñar un compresor, un evaporador, un condensador y los elementos que involucran una instalación frigorífica básica. Así que recordemos, los datos básicos tenían que ver con enfriar agua que se iba a utilizar para el riego de plantas en una zona donde es difícil obtener una temperatura ideal para las plantas. ¿Por qué? Porque eran una temperatura de unos 35 grados centígrados ambiente, pero necesitamos nosotros una temperatura del agua de unos 17 grados. Así que esos van a ser nuestros valores de delta T o de diferencia de temperatura que queremos lograr en el agua. Ese es nuestro objetivo, enfriar agua. Pero ¿cuánta agua? Esa es la pregunta. Bueno, nuestro dato básico hablaba de que queríamos enfriar a esa temperatura 300 litros de agua por hora. Y cuando hablamos de esto, de 300 litros de agua por hora, estamos hablando de un caudal másico. Es decir, tanta agua en tanto tiempo, de tal temperatura a tal temperatura. Ese dato es muy importante y también es una variable que nosotros vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros adoptamos el valor de una hora. Podríamos decir que esos 300 litros, en vez de enfriarse en una hora, se enfríen en mucho más tiempo. Sí, obviamente, el proceso va a tardar más, pero en el ejemplo que queríamos, que era buscar agua para el riego de plantas, podemos pensar, por ejemplo, que durante varias horas podemos dedicarnos a enfriar esa agua y después, llegadas ciertas horas de la tardecita, cuando el sol cae, poder utilizarla. En el caso nuestro, de este ejemplo que planteamos, no hay quizás un inconveniente en disminuir el tiempo. Por eso planteamos el tiempo básico de decir que esos 300 litros los queremos enfriar en una hora. Pero tengan en cuenta que ese valor de una hora es una variable que nosotros podemos manejar a la hora de diseñar el evaporador, el condensador y el compresor. Los otros datos que teníamos tenían que ver con el calor necesario, ¿sí?, para enfriar ese caudal de agua, esa temperatura, y en ese tiempo nos arrojaba un valor de calor necesario de unos 7,31 kilowatts. Claro, estamos hablando aquí de potencia térmica. ¿Qué tiene que ver? Porque hablamos de potencia y no de calor, de energía, porque estamos hablando del tiempo. Queremos hacerlo en un determinado tiempo, en una hora. Por eso aquí aparece el valor o la propiedad de potencia y no solamente de energía. El otro dato que nosotros tenemos es que el refrigerante que va a utilizar la persona del ejemplo que nos presentó aquí es R134A. ¿Por qué es importante? Bueno, justamente porque ese refrigerante tiene muchas propiedades y esas propiedades son las que queremos nosotros utilizar. ¿Y cómo sabemos cuáles son sus propiedades? Bueno, el gráfico de Molière para el R134A nos arroja muchas cosas que nosotros podemos utilizar. Así que en el siguiente video vamos a ver cómo utilizar este gráfico de una manera apropiada.